Hola a todos. En esta segunda lección de dinámica de la partícula vamos a estudiar el denominado principio de superposición de fuerzas. En la lección anterior estudiamos el concepto de fuerza como una interacción entre dos objetos. Cuando un cuerpo siente una fuerza es porque está interactuando con otro segundo cuerpo. Y estudiamos también que una fuerza lo que provoca sobre un cuerpo es alterar su movimiento. Si estaba en reposo, pues lo pone en movimiento esa fuerza, o si estaba moviéndose con una velocidad constante y rectilínea, pues una fuerza externa lo que va a provocar es alterar ese movimiento que tenía, en el sentido de cambiar su velocidad, o acelerarlo o decelerarlo. Y además también estudiamos algunos tipos de fuerzas comunes, como por ejemplo el peso, la tensión, etc. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a estudiar qué efecto tiene sobre el movimiento de un cuerpo cuando este cuerpo está sometido no a una fuerza externa, sino a varias fuerzas externas que están actuando simultáneamente contra él. Bueno, pues un principio fundamental que debéis conocer es el siguiente. Cuando un cuerpo está sometido a varias fuerzas externas, cada una de ellas, cada fuerza, actúa de forma independiente, como si no existiera el resto de las fuerzas. Esto es un principio básico. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer un avión que está volando, como veis aquí en este dibujito. Bueno, pues este cuerpo, llamado avión, mientras vuela, en cada instante está sometido a 4 fuerzas independientes. Y las 4 fuerzas están actuando contra el avión. Vamos a ver cuáles son estas 4 fuerzas. Una de ellas es el peso. El peso ya lo estudiamos como una fuerza común en la lección anterior, y es debido a que el avión está interactuando con el planeta Tierra. El planeta Tierra está intentando atraer hacia sí al avión, con lo cual el avión siente una fuerza que intenta llevarle vertical y hacia abajo. Esa fuerza, recordad que le llamamos vulgarmente peso, y la representamos con esta flechita, vector fuerza peso. Pero además, mientras el avión está volando, pues hay una fuerza que intenta empujarla horizontalmente hacia la izquierda, en la dirección y sentido de su movimiento. Y esa fuerza se llama empuje. Y ese empuje es una fuerza que también está sintiendo de forma independiente este avión. Y es debida ¿a qué? Pues a la interacción del avión con los motores. El motor o los motores de este avión están ejerciendo una interacción con nuestro avión completo, y esa interacción es lo que se llama fuerza de empuje debido a los motores del avión, que están interactuando, repito, con nuestro avión. Y esta fuerza de empuje intenta desplazar o empujar o tirar a nuestro avión en el sentido horizontal hacia la izquierda, como veis en este ejemplo. Y este vector representaría una fuerza de empuje que está actuando independientemente del resto de las fuerzas. Está actuando ahí, como si no estuvieran el resto de las fuerzas. Está intentando llevarlo hacia la izquierda, a nuestro avión. Pero también existe otra fuerza llamada la resistencia, y esta también la estudiamos en la lección anterior, la fuerza de resistencia o fuerza de fricción que se opone al movimiento del cuerpo. Fijaros que mientras este avión se va desplazando por el aire. Entonces, el aire está interactuando con nuestro avión. Mientras este avión se mueve hacia la izquierda, está interactuando con el aire, y el aire lo que ejerce es una fuerza que se opone al movimiento del avión. Interactúa el aire con el avión intentando oponerse al movimiento del avión. Y esa interacción entre aire y avión es representado como una fuerza de sentido contrario, en la misma dirección que el empuje, pero de sentido contrario, porque es una fuerza que tiende a frenar al avión. Y esa es lo que se llama fuerza de fricción o fuerza de resistencia, repito, por la interacción de nuestro avión con el aire que lo rodea. Pero además existe otra fuerza que es muy especial en el mundo de la aeronáutica, de los aviones, de los cohetes, que es la llamada fuerza de sustentación. Gracias a esta, pues el avión puede volar. Y esta fuerza de sustentación es debida a la interacción de las alas del avión con todo el avión. Es una interacción doble, porque realmente las alas del avión a su vez están interactuando con el aire. Pero es una interacción muy especial. De tal manera que el aire, al chocar contra las alas del avión, debido a la forma, a la morfología de las alas del avión, pues estas alas sienten una fuerza que va a ser vertical y hacia arriba. Y esta fuerza va a interactuar con todo el avión y va a intentar llevar el avión vertical y hacia arriba.
Esta fuerza de sustentación, debida a la interacción del aire con las alas de nuestro avión, y estas alas a su vez interaccionan con todo el avión e intentan llevarlo vertical y hacia arriba, esta fuerza se llama fuerza de sustentación. Pues veis, aquí lo que está ocurriendo es que el avión está sometido a 4 fuerzas simultáneas y cada una de forma independiente. En resumen, cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la acción o el efecto particular de cada una de ellas es independiente de las demás. Entonces lo que vamos a intentar ahora en esta lección es ver cómo podemos calcular el efecto total de todas estas fuerzas sobre nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a describir o definir el principio de superposición de fuerzas, que nos va a permitir averiguar cómo calcular el efecto total que siente un cuerpo sometido a la acción de varias fuerzas externas que actúan sobre él. Por ejemplo, en este avión, si actúan 4 fuerzas simultáneas sobre él, peso, empuje, sustentación y resistencia, el principio de superposición de fuerzas nos va a permitir averiguar el efecto total que producen las 4 fuerzas actuando sobre el avión. El efecto total sobre su movimiento. Comenzamos el estudio del principio de superposición de fuerzas con un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer un cuerpo sobre el cual actúan única y exclusivamente 2 fuerzas externas simultáneas. Por ejemplo, tenemos este cuerpo, este bloque de color marrón, y vamos a suponer que en la esquina, llamada punto A de este cuerpo, actúan 2 fuerzas externas, una fuerza F1, que la hemos representado con este vector, F1, y otra fuerza externa llamada F2, que la representamos simbólicamente con este vector F2. Esto podría suponer, por ejemplo, pues 2 cuerdas que están tirando, una en la dirección de F1 y otra en la dirección de F2. Bien podéis comprender de forma intuitiva que si sobre este cuerpo actuara solo la fuerza F1, esta fuerza intentaría mover este cuerpo en la dirección y sentido del vector fuerza F1. De forma análoga, si sobre este cuerpo actuara la fuerza F2 única y exclusivamente, esta fuerza F2 intentaría mover este bloque en la dirección y sentido precisamente de esta fuerza F2. Pero ¿qué ocurre o qué efecto total provoca sobre nuestro cuerpo, sobre el movimiento de nuestro cuerpo, la actuación de estas 2 fuerzas simultáneamente? Pues bien, los experimentos han demostrado que si 2 fuerzas externas actúan al mismo tiempo en un punto de un cuerpo, el efecto total sobre el movimiento de este cuerpo es igual al efecto que produciría una única fuerza, que vamos a llamar fuerza R. ¿Y cómo la obtenemos esta fuerza? Pues aquí viene la gran magia. Esta fuerza R va a ser la suma vectorial de las fuerzas originales, en este caso F1 y F2. Por tanto, el efecto que producen ambas fuerzas F2 o F1 sobre este cuerpo es el mismo que si quitáramos o sustituyéramos estas 2 fuerzas por esta única fuerza representada por este vector R, que se llama vector resultante, porque este vector coincide con la suma vectorial de los vectores fuerza originales F1 y F2. Y ya sabéis de operaciones con vectores que la suma vectorial de 2 vectores se puede construir de forma gráfica, como veis aquí, construyendo por ejemplo este paralelogramo que forman las 2 fuerzas, F1 y F2, y uniendo un vértice y su extremo, y a lo largo de esta diagonal construyó el vector resultante, suma de ambas fuerzas, o también podemos representarlo de una forma simbólica matemática, como veis aquí, donde estamos expresando que el vector resultante R es igual a la suma, cuidado, suma vectorial, suma de 2 vectores, del vector fuerza F1 más el vector fuerza F2. Por tanto, es muy importante que entendáis este concepto, que se basa o se fundamenta en la experiencia. No tiene ninguna demostración matemática esto, no.
Simplemente la experiencia nos dice que el efecto que produce dos fuerzas actuando sobre un cuerpo simultáneamente es el mismo efecto que produciría una única fuerza que coincide justamente esa fuerza con la suma vectorial de las fuerzas originales. Esto se basa única y exclusivamente en datos experimentales, en la experiencia. Y ya este principio de superposición de dos fuerzas podemos aplicarlo cuando un cuerpo está sometido a más de dos fuerzas. Entonces podemos decir ya en forma general que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas externas que estén aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo efecto que el que produciría una sola fuerza resultante igual a la suma vectorial de todas las fuerzas externas que están actuando sobre ese cuerpo. Y de esta forma ya hemos generalizado el principio de superposición de fuerzas, no solo para dos fuerzas, sino para cualquier número de fuerzas externas que esté actuando sobre un determinado cuerpo en un instante. Bueno, pues vais a ver a continuación la enorme utilidad práctica del principio de superposición de fuerzas, que os va a permitir resolver un montón de problemas de física donde están involucradas una o varias fuerzas actuando sobre un cuerpo. Este principio nos va a permitir, por ejemplo, sustituir una fuerza, como veis aquí, por sus vectores fuerza componentes, Fx y Fy, como hicimos con los vectores de desplazamiento, si recordáis de la lección anterior. Por ejemplo, si veis bien en esta figura, la fuerza F, que veis aquí, actuando sobre este cuerpo marrón en el punto O, podemos descomponer esta fuerza F en sus vectores fuerza componentes según los ejes X e Y. Es decir, podemos descomponer este vector fuerza en el vector fuerza Fx, proyección ortogonal, y en el vector fuerza Fy, proyección ortogonal. Como recordáis, estos vectores Fx y Fy se llaman vectores fuerza componentes del vector fuerza F según las direcciones X e Y. ¿Y por qué hacemos esto? Porque según el principio de superposición, si estos dos vectores Fx y Fy se aplican simultáneamente contra este cuerpo, el efecto que le producen en el movimiento de este cuerpo es idéntico al efecto que produce la fuerza original F. Porque esta fuerza original F, como veis aquí, es precisamente la suma vectorial del vector fuerza Fx y Fy. Por tanto, gracias al principio de superposición hemos sustituido una fuerza externa por dos vectores componentes de esa fuerza según los ejes X y eje Y, Fx y Fy. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues ya veréis en ejercicios que iremos resolviendo en las siguientes lecciones que el sustituir un vector fuerza por sus vectores componentes en un eje X y un eje Y simplifica enormemente los cálculos en este tipo de ejercicios. Por tanto, en resumen, gracias al principio de superposición, cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores fuerza componentes actuando en el mismo punto del cuerpo. Veréis que a efectos prácticos en los ejercicios, en vez de hablar de los vectores fuerza componentes, Fx y Fy, vamos a hablar de las componentes de la fuerza en el eje X y en el eje Y. Recordad que las componentes simplemente eran escalares. La componente Fx se refiere a la magnitud de este vector, el vector Fx, y la componente de Fy se refiere a la magnitud de este vector, Fy. Recordar que los vectores componentes son meros vectores, mientras que las componentes son meros escalares, porque son números, porque se refieren a las magnitudes de los vectores Fx y Fy. Y también recordar que estas componentes, o sea, las magnitudes escalares de Fx y Fy, estas magnitudes son números con signos, dependiendo de si los vectores correspondientes apuntan hacia la parte positiva o negativa del eje X o hacia la parte positiva o negativa del eje Y.
Esto ya lo iréis viendo con más detalle y lo iréis comprendiendo mejor y manipulando mejor cuando hagamos unos cuantos ejercicios prácticos de todo esto. Los ejes X e Y de referencia, según los cuales descomponemos un vector fuerza en sus vectores componentes o en sus componentes, bueno, pues estos ejes X e Y no siempre tienen por qué ser el eje X horizontal y el eje Y vertical. Depende del tipo de ejercicio. Por ejemplo, en este tipo de ejercicio vemos un bloque arrastrado mediante una fuerza F y es arrastrado a lo largo de un plano inclinado. Entonces, en este tipo de ejercicios conviene establecer los ejes X e Y de esta forma, como veis aquí, el eje X que sea paralelo a la rampa inclinada y el eje Y que sea perpendicular. Y de esta manera, según estos ejes de referencia X e Y, es donde vamos a descomponer el vector fuerza F en sus vectores componentes. El vector componente Fx y el vector componente Fi, cuyas componentes escalares son Fx y Fi, como veis en este dibujo. Como una última observación, deciros que en este tipo de ejercicios donde aplicamos el principio de superposición de fuerzas y de esta forma sustituimos una fuerza en sus vectores componentes, Fx y Fi, pues indicaros que normalmente la fuerza que sustituimos, en este caso la fuerza F, la indicamos con una línea ondulada, simplemente para indicar que para la realización o los cálculos correspondientes que correspondan en este ejercicio no vamos a tener en cuenta este vector fuerza, sino únicamente vamos a tener en cuenta los vectores fuerzas componentes. En este ejemplo, el vector fuerza Fx y el vector fuerza Fi. Y es como si dejara de existir el vector fuerza para la realización de los cálculos correspondientes. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la lección, que hayáis entendido bien el principio de superposición de fuerzas y en unas siguientes lecciones vamos a realizar ejercicios prácticos de este importantísimo principio de la dinámica de una partícula. Un saludo a todos, muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente lección.